En este Do You Remember vamos a hacer un repaso de artritis. Empezamos. Coña, que le da muy rápido a esto. Bueno, con líquido rojo marrón, eso es una cosa un poco rara, pero que hay varios libros de casos clínicos en donde viene la sinovitis vellonodular pigmentaria. Simplemente es un paciente relativamente joven que tiene dolor en la rodilla y que le hacemos una extracción de líquido sinovial y vemos un líquido rojo marronáceo. Eso es típico de la sinovitis vellonodular pigmentaria. Artritis con pioderma gangrenoso. Son manifestaciones que pueden estar asociadas las dos con colitis ulcerosa, con enfermedad inflamatoria intestinal en general. Artritis con depósito de beta-2 microglobulina, eso es lo que suele suceder en la amiloidosis que se produce secundaria a pacientes que están en hemodiálisis. Con asma bronquial, artritis con asma bronquial y algo más por ahí fuera, me hace pensar en un síndrome o en una enfermedad de Church-Strauss, una granulomatosis alérgica. Ahora, ojo que el asma bronquial también se puede asociar con otra eosinofilia con infestaciones por parásitos. Artritis con úlceras orales. Las úlceras orales son el criterio diagnóstico principal de la vasculitis de Behçet. Por lo tanto, si úlceras orales, si la artritis es otra de las manifestaciones del Behçet, y sí que lo es, junto con las úlceras genitales, junto con la uveitis, junto con la patergia, con el eritema nodoso, todas manifestaciones de esta vasculitis que puede ser en principio leucocitoclásica en las fases iniciales, pero que luego termina siendo más crónica y por lo tanto no tiene cambio de leucocitoclasia ya. Artritis con fotosensibilidad, pienso en lupus, por supuesto, la primera sospecha. Recordad que la artritis del lupus no suele ser erosiva, es raro tener artritis erosiva en el lupus, pero sin embargo es uno de los criterios diagnósticos del mismo. Artritis con uretritis y con pústulas. Uretritis, artritis, pústulas me pueden hacer pensar, por ejemplo, en una queratodermia, en una gonococia diseminada que podría presentarse. La artritis por gonococo con las pústulas sería otro dato localizador, y con uretritis, bueno, es más frecuente que la gonococia diseminada se dé en mujeres que no tengan prácticamente clínica. Con conjuntivitis y con balanitis, en este caso sí estamos pensando en una artritis reactiva, con uretritis también, con uveitis y con un antecedente previo de ya sea uretritis o ya sea diarrea. Con calcificaciones en carpo y en rodilla. La artritis que lleva calcificaciones suele deberse a una condrocalcinosis normalmente, artritis por pirofosfato cálcico, y los sitios donde suele producirse esas calcificaciones son, por ejemplo, pues en el ligamento triangular del carpo, en los meniscos, en la sínfisis del pubis, en los discos intervertebrales. Características de la artritis por cristales, igual que la infecciosa, artritis de pronto, aguda, con signos de inflamación, la articulación caliente, dolorosa, en una sola articulación, mucho más típico. Pienso en infección en gota o en pseudogota, que es esta, la condrocalcinosis. Artritis con aumento de transaminasa. ¿A qué se puede ver? Pues hay muchas enfermedades en donde puede producirse eso. Por ejemplo, una hemocromatosis podría producirla. La hepatitis B puede producir también artritis asociada. Y hay otras enfermedades en donde se pueden asociar ambas cosas. Ahí pone hepatitis B, pero la hemocromatosis también podría tener eso mismo. Con anestesia y con hiporreflexia en el brazo. Artritis con esas manifestaciones, pues ¿en qué pienso? En que se trata de una artropatía neuropática, porque lo que tengo ahí son manifestaciones de afectación termalgésica y de segunda motoneurona. Tal vez esté hablando de una siringomielia, por ejemplo, artropatía de Charcot. Con gran elevación del TTPA. ¿Hay alguna enfermedad que prolongue mucho el TTPA y que pueda producir artritis? Pues hombre, elevación del TTPA se puede producir en el lupus con el anticoagulante lúpico y puede haber también artritis o en el síndrome antifosfolípido en general, pero también podemos pensar en una hemofilia. La hemofilia, una de las hemorragias que se pueden producir son hemorragias articulares, que son de las más severas. Con fiebre y con eritema nodoso, eso con artritis tiene pinta de síndrome de Lofgren, tiene pinta de una de las formas agudas de la sarcoidosis. Son más bien artralgias lo que hay más frecuentemente, pero podría ser. Artritis con cáncer pulmonar. Si en un cáncer pulmonar hay artritis y la secuencia fuera esa, primero el cáncer pulmonar y luego la producción de la artritis, en ese caso lo que pensamos es que se trata de una osteopatía hipertrófica neúmica de Baumberger-Marie. Si fuera al revés, primero tiene artritis y luego tiene cáncer pulmonar, son dos cosas que en principio no tienen por qué tener relación, salvo que piense que el paciente puede tener una artritis asociada con esclerodermia y la esclerodermia se ha podido asociar la afectación pulmonar con una adenocarcinoma pulmonar, pero eso ya estoy desvariando un poco.
Bamberger María es el nombre de la osteopatía hipertrófica neómica. Con diabetes, disnea y con impotencia, artritis, me falta decir otras manifestaciones, como pueden ser, por ejemplo, la hiperpigmentación o como puede ser la hepatopatía, para pensar en hemocromatosis, que sabéis que se diagnostica con la sustitución homocigota del gen cisteína tirosina 282 en el cromosoma, en el gen HFE del cromosoma 6, perdón. Con nódulos reumatoides, pues por supuesto artritis reumatoide, ahí no tenemos que correr mucho. Por cándida en un paciente con hialinosis focal. Un paciente con hialinosis focal es un cuadro que puede estar asociado con, igual que la artritis por cándida. ¿Con qué? Pues con la drogadicción intravenosa, con las drogas parenterales. Condrocalcinosis, con hiperprolastinemia y con úlcera. ¿En qué se piensa en este caso? Pues la condrocalcinosis, ahí pone concrocalcinosis, es condrocalcinosis. La asociación con hiperprolastinemia de una condrocalcinosis, pienso y digo, hiperprolastinemia, a lo mejor, ¿qué cosas pueden estar asociadas en endocrino? Y pienso en la MEN tipo 1, por ejemplo, y el hiperparatiroidismo puede producir condrocalcinosis, y la úlcera podría tener que ver con un Zollinger-Ellison, y entonces me voy a ir para la MEN tipo 1. Con ANA y con iriociclitis, podría pensar en una artritis crónica juvenil, porque lo hemos puesto ahí. Podría pensar también en un lupus, pero podría pensar en una artritis crónica juvenil, oligoarticular y seronegativa. Con adenopatía y con mala absorción, esa triada es bastante típica de la lipodistrofia intestinal o enfermedad de Whipple. ¿Se puede dar en otras? Sí, eso puede producirse en una amiloidosis. No es frecuente que se dé la artritis en la amiloidosis secundaria, por ejemplo, pero podría ser. Pasamos a otro tuyo sobre tratamiento en general. Vamos a ver, ¿cómo se trata la EPOC crónica? Pues con oxígeno cuando sea necesario, cuando la PO2 en reposo sea menos de 55, o esté entre 55 y 60, pero también con pulmonales y tal, y luego con broncodilatadores, con anticolinérgicos sobre todo, como el tiotropio, como el ipratropio, y luego con estimulantes beta y con corticoides en el último escalón. O sea, tiotropio, budesonida, formoterol resumen esta pauta. Pero ojo, el corticoide sería el último escalón y se hace en personas que tengan exacerbaciones frecuentes y EPOC grave o muy grave. Apnea del sueño obstructiva, el tratamiento es la CPAP, básicamente. Edema de Reinke, el tratamiento normalmente es la decorticación, es lo que más suele servir, esos nódulos o esas masas gelatinosas que se producen en las cuerdas vocales, que son más frecuentes en fumadores, como recordáis todos, stripping. Vértigo posicional paroxístico benigno, se hacen las maniobras reposicionadoras que recordáis con el vídeo de otorrino, tiendo al paciente de un lado, lo dejo 30 segundos, luego lo vuelco, lo ruedo sobre ese mismo lado, etcétera, etcétera. Maniobra reposicionadora. Portador de prótesis metálica, ¿qué tratamiento pongo? Pues el portador de prótesis metálica, si no hay nada más, lo que tengo que ponerle son anticoagulantes orales. Y la anticoagulación oral normalmente manteniendo un INR alto. Aquí ya sí podemos estar hablando de un INR de 3, 3,5, entre 3 y 4 incluso. Normalmente el INR entre 2 y 3. Si el portador de prótesis metálica tuviera fiebre y endocarditis, entonces le ponemos vancomicina, claro. Insuficiencia cardíaca, ya sabéis el tratamiento sobradamente por otros do que hemos hecho. Le voy a poner como tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, y si es un fallo sistólico sobre todo, IECA, espironolactona, la furosemida y el beta bloqueante se lo introduciré progresivamente. Fibrilación auricular cardiovertida a ritmo sinusal, y el paciente tiene coronariopatía. Para mantener el ritmo sinusal, en este caso con cardiopatía estructural, lo que más voy a dar va a ser la amiodarona. La mola invasiva, el tratamiento va a ser con metotrexate. La espondilitis anquilosante, voy a poder emplear pues AINE, voy a poder emplear fármacos modificadores, y básicamente me voy a ir por los anti-TNF, sobre todo cuando sean cuadros axiales. El Wegener en su tratamiento incluye la ciclofosfamida con la prednisona de entrada asociada, pero la ciclofosfamida es más específica, y la arteritis temporal, normalmente el tratamiento que voy a poner va a ser con corticoides a dosis de 1 miligramo kilogramo de peso y día, mientras que la polimialgia reumática el tratamiento va a ser con corticoides en dosis más bajas. ¿Más tratamiento? Sí, tenemos para más tratamiento. Me indican desde producción que podemos hacer más.
Tiroiditis granulomatosa, ¿qué tratamiento le pongo? Pues antiinflamatorio y beta bloqueante normalmente, hasta que se pase el cuadro. Simplemente con eso no voy a dar antitiroideos, porque el hipertiroidismo no se produce por exceso de producción, sino por liberación. Acromegalia, el tratamiento es la cirugía normalmente, la resección transesfenoidal. Previo a ello puedo hacer tratamiento con análogos de la somatostatina como el ostreótide, y posteriormente incluso puedo hacer también tratamiento con ostreótide o lanreótida y con pepisoman. Litiasis por hipercalciuria, el tratamiento básico son las tiacidas, que son las que me reducen esa calciuria. Ojo, si la hipercalciuria va asociada con hipercalcemia, entonces ya las tiacidas no puedo darlas. La MEN tipo 2, ¿qué tratamiento? Pues lo primero casi va a ser tratar el feocromocitoma, bloqueo alfa primero, plantear bloqueo beta también si es necesario, y hacer la cirugía, y luego ir por el tratamiento del carcinoma medular tiroideo, que será con tiroidectomía total. La prediabetes se modifica fundamentalmente de las modificaciones del estilo de vida, es lo principal. Luego la metformina también puede servirme, pero básicamente las modificaciones del estilo de vida. La corea de Wilson, el tratamiento se puede hacer pues con quelantes del zinc, como la trientina por ejemplo, y el tetratiomolidato, en Estados Unidos sobre todo lo usamos para la clínica neurológica. Recordad el anillo corneal de Kaiser-Fleischer. Hipercalcemia aguda la vamos a manejar fundamentalmente con suero salino y con difosfonatos. La furosemida la vamos a usar menos, aunque tradicionalmente se ha usado también furosemida, pero las complicaciones que puede dar en principio me hacen que no la use, salvo que haya fallo renal o fallo cardíaco. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es la que tiene semiluna, normalmente voy a manejarla con antitrombóticos y con inmunosupresores. Hiperplasia prostática, la trato con finasteride por ejemplo. La acidosis tubular renal tipo 2 la voy a tratar pues con bicarbonato, y voy a reponerle también potasio, que es importante. Y la fiebre mediterránea familiar, el tratamiento básico es la colchicina. Me dicen que puedo seguir todavía con otra de tratamiento, vamos a echarle valor. Leucemia amiloide crónica, el tratamiento son los inhibidores de la tirosinquinasa de molécula pequeña, el imatinib o el dasatinib o el nilotinib, alguno de ellos. Leucemia linfática crónica, recuerdo, aquí estamos recordando tratamiento hematológico, fludarabina, ciclofosfamida, rituximab con el halopurinol para prevenir la lisis tumoral. Tricoleucemia se trata normalmente con cladribina, 2-CDA. La leucemia aguda linfoblástica, recordad la regla mnemotécnica: cristina corta el espárrago, vincristina, corticoide y asparaginasa. Luego le doy metotrexate y otros fármacos intratecales para el sistema nervioso central, y el mantenimiento con metotrexate y 6-mercaptopurina. Leucemia aguda no linfoblástica, normalmente citarabina y daunoblastina, y el mantenimiento lo haré con esos mismos fármacos o con trasplante de progenitores según el pronóstico del cuadro. Recuerdo la tretinoína para la M3, la promielocítica. Esta, la que pregunta ahora, que tiene la tralocación 15-17, ATRA. El mieloma, el tratamiento de inducción a la remisión, normalmente lo hago con 3 fármacos, y entre ellos puedo emplear lenalidomida, puedo emplear bortezomib, puedo emplear prednisona, o incluso puedo emplear también el melfalán. 3 de ellos, y en personas jóvenes, poliquimioterapia intensiva seguida de 2 trasplantes autólogos de médula sucesivos. Linfoma con T11-14, el linfoma del manto con BCL1 y con ciclina D1 también. ¿Qué tratamiento se le hace? Pues el tratamiento de los linfomas básicamente. Si tiene CD20 le voy a dar rituximab u ofatumumab, y le voy a asociar con ese tratamiento, o si no tiene CD20 le voy a dar el tratamiento con la pauta CHOP. Ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona. Para el Hodgkin la pauta es ABVD, y si tiene una enfermedad localizada le voy a dar radioterapia. Anemia sideroblástica, voy a intentar la vitamina B6, a ver lo que sale de ahí, pero si no se soluciona, muy complicado lo tengo. Y por supuesto, si pienso en un fármaco responsable, quitarlo. Y la anemia de la uremia normalmente la trato con eritropoyetina o con darbopoetina o algún otro preparado así.